InPost S.A. es una empresa internacional de logística. La sede matriz está en Luxemburgo, pero su mercado principal es Polonia y tiene presencia significativa en casi toda Europa. Es una midcap, 6,5 mil millones de euros de capitalización de mercado, básicamente. Empezando por el modelo de negocio, empezando por una comprensión básica de la logística. La logística completa, es decir, todo lo que pueda abarcar la logística es igual a fulfillment más entrega de última milla más devoluciones si aplica devoluciones. Fulfillment es todos los procesos desde que el producto está disponible en el inventario, en el almacén, hasta que se entrega al transportista. Se almacenan en almacenes enormes, se organiza de tal forma que facilite la selección eficiente y cuando entra un pedido se localizan y recogen los productos, proceso de selección, picking, se empaqueta, packing y se entrega al transportista. Luego, la entrega de última milla es el transporte desde el almacén hasta el cliente final y es la parte más costosa y crítica. Se distinguen 3 niveles. Primera milla, que es la recogida de los paquetes. La milla media, que es el transporte de los centros de clasificación, es decir, los almacenes enormes, a los centros de distribución locales. Y luego está la última milla propiamente, que es la entrega desde esos centros de distribución locales. Nótese, muchas de esas cosas hoy en día se hacen con inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Infiere, es decir, predice, cuál es el resultado correcto para cada caso en base a cuál es el resultado correcto y las variables que llevan a ello en todos los ejemplos con los que se ha entrenado. Por poner un ejemplo más mundano, para que todos lo comprendamos, es un niño aprende lo que es un perro porque los padres les muestran muchas veces un perro y un no perro. Y entonces, por puro automatismo, va aprendiendo a detectar las características de un perro. Cuando dice que es un perro, eso es una predicción, una inferencia. Si está en lo correcto, refuerza el razonamiento, el algoritmo. Y si yerra, los padres le corrigen, hasta que todas las veces que dice que es un perro, lo sea. Y esa corrección del algoritmo, del razonamiento, es automático. Aplicado a la logística, la IA decide la ubicación ideal en el almacén de los productos para minimizar desplazamientos, predice cuándo reordenar, se integra con robots para picking automático, anticipa las paradas inesperadas en cintas, etc. Y mejora de por sí, como hemos explicado. Ahora vamos a concretarlo a InPost. InPost ofrece una solución de logística completa. ¿A quiénes? Básicamente B2C, es decir, Business to Consumers. Una empresa envía un producto a un consumidor, esencialmente e-commerce, básicamente porque si fuese físico no habría reparto. Luego también está el C2B, que son las devoluciones de estos pedidos. En ese sentido, en caso de que el producto no satisfaga al cliente, InPost no tiene demasiado riesgo de asociarse con un mal cliente. Luego está el C2C, Consumer to Consumer, envíos de paquetes entre particulares, que incluye pues todo lo que es la compra de artículos de segunda mano por apps como Vinted, etc. Como ya digo, envíos de paquetes entre particulares. La diferenciación de InPost es estar especializado en la entrega a puntos fuera del hogar, aunque también ofrece entrega a domicilio. Hay dos tipos de entrega fuera del hogar, APMs y PUDOs. APM son máquinas automatizadas de paquetería, básicamente taquillas enormes donde se meten los pedidos y el cliente los recoge, y PUDO es un punto de entrega y recogida. Básicamente negocios físicos asociados en los que puedes ir a recoger el pedido. En cuanto a la relación entre estas dos, las PUDOs tienen mucho sentido a corto plazo porque capturan volumen mientras se construye y desarrolla la red APM. Las PUDOs tienen sentido que existan a largo plazo porque te permiten satisfacer picos de demanda. Básicamente, si construyes APMs en base a la demanda en picos, buena parte del año estarán inutilizados, así que el retorno sobre la inversión es pobre. Pero si no lo haces, la satisfacción del cliente será pobre. En cambio, si usas PUDOs, está perfecto, por la estructura de costes. Le pagas una comisión al negocio físico y fin. Pero tiene sentido que existan a largo plazo accesoriamente. El objetivo es sustituir al máximo las PUDOs que se ponen al principio por APMs, porque lo bueno
lo conveniente para el consumidor es poder recoger el paquete. Rápido, básicamente, abrir la taquilla e irse. No esperar a la cola que haya en la tienda física y cuando quiera, no estar limitado a los horarios de la tienda física en la que está el paquete. InPost es el operador número 1 de APMs en Europa en general. Polonia, Francia y Reino Unido en particular también es el número 1. En Reino Unido, paréntesis, de las APMs agnósticas, es decir, de las que cualquier e-commerce puede usar. En cristiano, la que más tiene si quitas Amazon. Y luego ya hablaremos pues de la relación entre InPost. Y está ganando liderazgo en el resto de países, sobre todo Italia, España y Portugal. Otro paréntesis, no es que tenga muchas pero no las use. Tiene un ROIC del 16%, el cual está más bajo de lo que debería incluso por la reinversión que está haciendo. Y luego, en cuanto a las PUDOs, no es tan dominante, pero porque no es el objetivo como tal. Como hemos visto, el objetivo es tener suficientes, sobre todo al inicio, pero sustituirlas. La propuesta de valor y la razón por la que tienen sentido los puntos de entrega es la siguiente. En primer lugar, en cuanto a comodidad. Si te lo traen a casa, es mejor que si no te lo traen, está claro. No tienes que moverte y dedicarle tiempo. En ese sentido, ya digo, a priori la entrega a domicilio es mejor. Sin embargo, si no estás en casa, salvo que vivas en una urbanización con casa propia, segura, etc., se devuelve al e-commerce y tienes que reorganizar la entrega. Por poner un dato encima de la mesa, un 20-30% de todas las entregas a domicilio terminan siendo fallidas por esto mismo. Por tanto, si una APM consigue una experiencia equivalente a si te lo entregan en casa, en cuanto a poco sacrificio y tiempo, pues directamente pides eso. Por eso, la métrica que InPost busca maximizar es población que tiene una APM o punto de entrega en general a menos de 7 minutos andando. Porque eso implica que esté al lado y por tanto, en el mejor escenario, mientras vas al trabajo, al supermercado, al centro, etc., te lo cruces y por tanto puedes recoger el paquete y por tanto es lo mismo para ti porque no te implica un esfuerzo adicional, y en el peor escenario, en el que sí te implica un esfuerzo adicional, ese esfuerzo adicional sea muy poco, básicamente que tengas que andar un poco solo para eso. En segundo lugar, donde las APMs no es que sean o puedan ser netamente superiores, sino que lo son por necesidad, es en que son mucho más eficientes. Básicamente se entregan muchísimos paquetes en un mismo sitio en vez de recorrer las distintas calles para entregar cada paquete. La productividad de InPost es entre 8 y 12 veces mejor que la de entrega a domicilio tradicional, una ventaja que se comparte con los clientes. Trae 3 beneficios clave. 1. Posibilidad de tener entregas mucho más rápidas. En Polonia el 98,5% para las APM InPost se entrega el día siguiente. InPost, en ese sentido, ha demostrado ser un socio muy fiable, especialmente durante los periodos de picos de demanda. Un ejemplo claro es que los pedidos en Polonia el 23 de diciembre se entregaban el 24 de diciembre. Segundo, menos emisiones, siendo esta una preocupación creciente. 97% menos emisiones de CO2 para entrega en APM versus entrega a domicilio en Polonia. Es decir, si entregar a domicilio implica contaminar 100, a una APM contamina 3. Razón por la que, gracias a que casi todos los pedidos totales de todo el país en Polonia se llevan a APMs, Polonia es uno de los mercados e-commerce más eficientes energéticamente de todo el mundo. Tercero, reducción de costes. Requieren 86% menos de mano de obra y consumen hasta 76% menos de combustible que la entrega a domicilio normal. Y en general implica un 25-40% menos de precio y hasta 50% incluso. Paréntesis, menos de ese 86%, 76% porque también están todos los costes de fulfillment y eso no te lo puedes cargar así como así. Y entonces, solo por este ahorro de costes ya sería una propuesta interesante para la gran mayoría de la población. Como te ahorras 2 euros aprox en un pedido a domicilio versus a un punto de entrega y tienes que andar 7 minutos o menos, equivale a cobrar 17 euros la hora o más. Porque es ganar 2 euros por 7 minutos
que es equivalente a pagar 2 euros más por ahorrarte 7 minutos. Y el salario neto por hora, tanto mediano como medio, en los países en los que InPost tiene presencia, y en Europa en general, es inferior a eso. Por tanto, incluso si el consumidor fuese a una APM solo para recoger el pedido, no de paso a hacer otras cosas, etc., estarían ganando más que con su trabajo. Por tanto, solo por eso ya sería una propuesta interesantísima, pero, como hemos explicado, no es que sea solo eso. En otras palabras, mínimo para la gran mayoría de la población, desde una perspectiva puramente racional de maximizar beneficios económicos, ya sería la mejor opción. Si a eso añadimos que se consiga una experiencia equivalente a la entrega a domicilio, pero más rápida, barata y menos contaminante, la diferencia de valor es aún mayor. Es por ello que la entrega a APMs crece significativamente más que la entrega a domicilio. Paréntesis, volviendo a lo que hemos comentado al inicio de que InPost opera B2C y C2C, es lo que tiene más sentido por su especialización en la entrega fuera del hogar. Cuando se opera B2B, es decir, business to business, es decir, un negocio entrega a otro negocio, ya sea porque es su proveedor o lo que sea, la entrega ahí tiene que ser al punto concreto de cada uno. El modelo de llevar múltiples pedidos de múltiples personas a un punto y que luego ellos se lo gestionen no tiene tanto sentido. Pero es que InPost no es solo eso. 1. Tiene una mejora de la oferta para los consumidores, que es su app móvil. Cuando un consumidor compra en un e-commerce que está asociado con InPost, la transacción se registra en InPost Mobile. Los usuarios la usan para traquear el pedido, incluso de múltiples que hayan hecho en distintos comercios a la vez, porque está todo unificado en la app. Luego gestionar y redirigir el pedido en caso de que lo quieran. Abrir el casillero de forma remota para que sea un llegar, abrir, coger y largarse. Y luego pueden hacer el proceso de devolución sin imprimir etiquetas, etc. Simplemente registran la devolución en la app, meten el paquete en el punto de entrega y fin. Y con eso se da un servicio totalmente integral al consumidor. Tienes mucha densidad de APMs, por tanto, traes rápido y bien el producto y maximizas el uso y la facilidad de uso de esas APMs. Sabes cuando tienes el pedido, cuando lo quieres recoger, abres al instante la taquilla y si no te convence el pedido, es tan fácil como registrarlo y meterlo en la taquilla que tienes al lado de casa. ¿Cuánto valoran los usuarios este servicio? Pues los datos hablan por sí solos. Ostenta una calificación de 5 estrellas en la App Store y 4.9 en Google Play. Actualmente solo está disponible en los mercados clave, que son Polonia, Reino Unido y Francia, si bien se dará una expansión gradual a otros lugares. Y por eso, por ejemplo, en España no tienes esa nota en Google Play ni App Store. Segundo, InPost también mejora la oferta para los e-commerce, porque les ofrece una pasarela de pago. Básicamente, para facilitar el proceso de compra a los consumidores y el de venta a comerciantes, InPost ha creado una pasarela de pago para los comerciantes que tienen contratados sus servicios. Una pasarela de pago, por ejemplo PayPal, es un servicio que procesa pagos electrónicos entre un comprador y un vendedor. Es el intermediario que conecta el comerciante con el banco del cliente, asegurando que el pago sea seguro para ambas partes. La monetización típica de una pasarela de pago es cobrando una comisión al comerciante. En cambio, InPost Pay no lo cobra, porque consigue que el comerciante venda más y por tanto InPost gestione más pedidos cobrando ya sí por eso. ¿Por qué InPost Pay consigue que el comerciante venda más? Porque simplifica y agiliza el proceso de compra para el consumidor. Y como también está integrado en la app móvil, donde se registran y gestionan los pedidos, se agiliza aún más. Como consecuencia de eso, se reduce el abandono de carritos, que el consumidor añada a la lista de productos sin terminar comprándolos. Eso implica aumentar la conversión del consumidor en el momento del checkout. Básicamente en el momento en el que haces clic en realizar pedido y tienes que poner todos los datos de pago, etc. Y ahí es donde la pasarela de pago actúa. Los comerciantes han reportado un aumento de un 30-70% de las conversiones, solo por integrar InPost Pay. Y fijémonos también que el hecho de que el consumidor abandone implica insuficiente
satisfacción de él, que el consumidor prefiere salirse y hacer otras cosas a completar el pedido. Por tanto, ahora que se eliminan esas fricciones, la satisfacción del cliente también aumenta. InPost Pay se lanzó en Polonia en 2023 y actualmente solo está disponible ahí. Así que todavía hay mucho margen para integrar la pasarela de pago a los comerciantes con los que InPost trabaja, e InPost también tiene planes de expandirlo a otros mercados europeos una vez el servicio esté completamente implementado en Polonia, y muchos comerciantes internacionales con los que trabaja InPost en Polonia han dicho que lo quieren hacer. Entonces, vamos con el crecimiento, que es, como veremos, muy clave en InPost. Como base de este crecimiento, InPost está reinvirtiendo agresivamente en crecer su red de APMs. Reinvierte casi todo su free cash flow en CAPEX de expansión. Estos últimos 2 años menos, porque llegaron a tener niveles de deuda muy altos y ahora lo han bajado a algo más moderado, pero es algo temporal, ya digo. Y eso lo hace no solo la número 1 en cantidad total de APMs en Europa, sino también la que más la está haciendo crecer. Entonces, esta reinversión agresiva justificada ensucia un poco las cuentas del grupo en conjunto. En Polonia, donde ya está más consolidado, la conversión EBITDA Free Cash Flow es algo superior al 50%. Pero en el conjunto del grupo es algo inferior al 40%, porque están en pérdidas o prácticamente en pérdidas en las líneas de expansión internacional. Respecto a los márgenes EBIT, los del grupo en conjunto son de un 18%, pero en Polonia son superiores. Los márgenes EBIT ajustados son por encima del 40%, aunque esta es una métrica que no me gusta, así que dejemos lo que es superior a ese 18% del grupo en conjunto. Entonces, como hemos dicho antes, el objetivo de InPost es maximizar la cantidad de población con acceso a una APM a menos de 7 minutos andando. Paréntesis, al principio, tanto PUDOs como APMs, a largo plazo sobre todo APMs. Otro paréntesis, y tener toda la infraestructura de fulfillment y última milla para que tengan funcionalidad, pero eso se sobreentiende. Es la clave del crecimiento, porque cuanto mejor sea su capacidad logística, más comerciantes estarán dispuestos a contratar los servicios de InPost. Eso además implica mayor imagen de marca, básicamente más clientes que saben de InPost y están satisfechos con el servicio, por los que más comerciantes querrán asociarse con ese proveedor de logística, quieren ofrecer la mejor experiencia del cliente, y cuanto más track record tenga InPost de que ofrece eso, más interesados estarán. Entrando en este círculo virtuoso de mayor capacidad logística, más comerciantes y más imagen de marca, más dinero para aumentar la capacidad logística, básicamente la densidad y expansión de esta red logística, por tanto, más comerciantes, etc. Esto se ha traducido en crecimiento consistente y muy significativamente superior a los de los mercados en los que opera. Respecto a la expansión internacional que he estado comentando un poco ahora, Polonia ya es un mercado relativamente maduro para InPost. Tiene el 50% de la cuota de mercado, es decir, gestiona el 50% de todos los paquetes de Polonia. Es por eso que se está expandiendo a otros países, véase Francia, Reino Unido, Irlanda, España, Portugal, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. ¿Cómo? Sobre todo a través de adquisiciones, y luego reinvertir en ellas para que desarrollen una APM usando la base de la empresa adquirida. En 2021, la empresa adquirió Mondial Relay. Mondial Relay tenía una red PUDO enorme en Francia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y en tanto que la red PUDO estaba montada, pudo centrarse en la expansión de su red APM mientras gestionaba un mayor volumen de paquetes. Replicó el modelo que funcionó en Polonia, y así es que se convirtió en la plataforma de entrega e-commerce fuera de casa líder en Europa y actor APM número 1 de Europa también. Actualmente, los dos mercados en los que se está centrando son Reino Unido y Francia. Respecto a Francia, es el mercado de e-commerce más grande de Europa, con un TAM de 60.000 millones de euros, que es 3-4 veces más que Polonia, con un CAGR estimado del 8% hasta 2030.
InPost tiene mucho margen de crecimiento. Básicamente Mondial Relay tiene menos del 10% de la cuota de mercado. InPost está muy bien posicionada para captar cuota de mercado. Es el operador de APM número 1 en Francia, siendo las APMs, ya digo, una propuesta de valor muy buena para mínimo la gran mayoría de la población, y más de un tercio de la población francesa vive a 7 minutos o menos a pie de un punto InPost, ya sea APM o PUDO, y Mondial Relay es la empresa logística con mayor NPS de Francia. NPS es Net Promoter Score. Es básicamente cuántos usuarios recomiendan tu producto menos los que podríamos asumir que desrecomendarían el producto. Se hace básicamente, se pregunta ¿cuán probable es que recomiendes este servicio, este producto a algún conocido? Si marcas 10 o 9, se asume que eres un promotor. Si marcas 7 u 8, se te considera neutral y por tanto no se te quita ni pone en la fórmula. Y luego si pones un 6 o menos, se te considera que eres un despromotor. Y por tanto se te resta a la cantidad de usuarios que dijeron 9 o 10. Entonces, respecto a Reino Unido, es el mercado de e-commerce más grande de Europa, con un TAM de 150.000 millones de euros en 2024, 10 veces más grande que Polonia, y una tasa anual de crecimiento compuesta estimada del 8% hasta 2030. InPost tiene muchísimo margen de crecimiento porque su cuota de mercado es del 5%, y todavía el 70% de las entregas totales en Reino Unido son a domicilio. InPost está muy bien posicionada en tanto es la operadora APM número 1, hace adquisiciones de empresas muy interesantes como Menzies y Yodel, y tiene cubierto al 50% de la población y el 75% en las 3 principales ciudades que son Londres, Birmingham y Glasgow. Luego, accesoriamente, también están creciendo en España, Portugal e Italia. El 40-50% de la población vive a 7 minutos o menos de un punto InPost y ha hecho una adquisición recientemente en España. Paréntesis, el mercado alemán es el segundo más grande de Europa, pero su mercado de paquetería es mucho más competitivo y maduro, por lo que InPost lo desconsidera de momento. ¿Cuál es el margen de crecimiento todavía? Muchísimo. O sea, se mueven 200.000 millones de parcels, es decir, paquetes, por año en el conjunto de los 9 países en los que InPost tiene presencia, e InPost en el último año solo entregó 1.100 millones. Siendo InPost, de nuevo, la mejor posicionada para las APMs de calle, las cuales, repito, son una propuesta de valor enorme, mínimo para la gran mayoría de la población. Vamos ahora con la posición competitiva. Claro, es que aquí alguien podría decir, sí, es la líder indiscutible en cuanto a APMs, pero eso no te asegura que otros no puedan venir a replicar esa nueva cosa con muy buenos retornos. De partida, el mercado de logística siempre ha tendido a estar copado por unas pocas empresas, UPS, FedEx y DHL concretamente. La razón es que los costes iniciales para fijos son muy grandes, almacenes enormes con muchísima maquinaria, etc. Por tanto, tienes que adquirir muchísimos clientes para simplemente llegar a break-even. Métricas típicas son, por ejemplo, la densidad de ruta. Es la cantidad de entregas por kilómetro que recorre una furgoneta de reparto. O también se puede calcular por hora o por parada. Si tienes pocos paquetes, como consecuencia de manejar pocos consumidores, estás en pérdidas. No rentabilizas esa inversión en la furgoneta, etc. Además, ahora con lo de las APMs, la estructura de costes aún no es más de costes fijos. Cambias gasto en gasolina y empleados por inversión inicial en APMs y tasa de utilización de las mismas. Hay cierta modularidad en el sentido de adaptar el tamaño de la APM, la furgoneta, etc., a la demanda que manejas, pero el hecho de utilizarlas poco no te lo quitas. Por tanto, una empresa que quisiera disputar su posición, o de cualquier gran empresa de logística, tendría que estar dispuesto a pasar años, si no décadas, en pérdidas. Y para que toda esa inversión tenga retornos y por tanto la justifiques, necesitas adquirir muchos clientes. Necesitas crear
un nuevo modelo o enfocarte en un nicho y ser de los primeros para adquirir esos clientes, porque ofrecer lo mismo no es una propuesta suficientemente diferenciadora. Nótese, el EBIT de InPost hasta el 2018 era negativo, solo operando en Polonia, es decir, no estaba deprimido por inversiones en otros países. A pesar de haber empezado en 2009 con las APMs, ser dominante en el mercado y tener la ventaja de ser de los primeros. Entonces, asumamos que las pequeñas no son una gran amenaza. ¿Pero qué hay de las grandes? Pues tienen la capacidad financiera para invertir lo necesario, aparte gran parte de la inversión, pues en almacenes, servicios de distribución, etc., ya lo tienen hecho. Ahí lo que te entra es la imagen de marca. Sé que el 90% de las veces que se menciona esto suele ser historias para no dormir, retórica, BS completo, pero solo os pido unos pocos minutos. La imagen de marca es asociaciones positivas que hace la gente con la empresa. Por tanto, percibe mayor probabilidad de conseguir su objetivo, por tanto, tiende más a comprarles a ellos, incluso si tiene que pagar un precio mayor. La imagen de marca se vuelve muy importante cuando estás en un mercado con incertidumbre para el consumidor y se refuerza cuando la gente se quiere apalancar en tu marca, lo cual hace que tu marca crezca entrando en un círculo virtuoso. Pensemos en Coca-Cola. Muchos comercios, especialmente en países o regiones más pobres, tienen sillas, mesas, carteles, pintura, etc. de Coca-Cola, y Coca-Cola se las da gratis o casi. ¿Por qué? Porque gana presencia y asociaciones positivas. Luego habrá otros comercios que quieran apalancarse y consumidores que quieran comprar. Esto es especialmente importante en países o regiones más pobres, y por eso lo he mencionado, porque la incertidumbre respecto a si van a darte un buen producto, vas a salir contento, etc., es mayor. Entonces, esos comercios se apalancan en Coca-Cola, señalizan que tienen una asociación con Coca-Cola y por tanto el consumidor confía por las asociaciones positivas que tienes con la marca. Entonces, el comercio vende más que el resto y Coca-Cola gana dinero y marca. Por tanto, puede salirte otras 1000 empresas de bebida que mientras no tengan esa marca, no son una amenaza. Sé que Coca-Cola no es solo eso, pues que controla toda la cadena de suministros, etc., pero otro ejemplo es Nike. Lo de la incertidumbre no aplica tanto, pero lo de la gente se apalanque en tu marca y eso haga que tu marca crezca muchísimo, sí. Véase, los deportistas de élite se quieren asociar con Nike y eso a su vez refuerza las asociaciones positivas de la gente entre Nike y el éxito en el deporte, etc. Paréntesis, no estoy opinando de Nike ahora mismo como inversión, porque no la he analizado lo suficiente. Solo sé que tiene problemas, pues aparte con los retailers, es que ha descuidado que se hagan constantemente esas asociaciones positivas, siendo esa la tesis de fondo de Nike. La razón por la que no es una commodity, por tanto una mala empresa o una empresa mediocre. Ya digo, los que estáis invertidos sois los que sabéis si eso va a volver o no. Entonces, en el caso de InPost, se cumplen ambas cosas, incertidumbre y refuerzo. El que un pedido no te llegue bien, no te llegue a tiempo, que si no te llega bien se vaya a solucionar, etc., es una incertidumbre significativa. Lo que has pagado por el producto lo pierdes total o parcialmente, o con el coñazo que es solucionarlo, y te deja de compensar. Eso un e-commerce lo sabe, especialmente si no eres una marca conocida, porque la gente no ha hecho esas asociaciones positivas contigo. Por tanto, te interesa apalancarte en las asociaciones positivas que han hecho con otros. Por poner otro ejemplo, muchos e-commerce dicen que Amazon les lleva X o que también venden en Amazon, etc., porque eso les hace vender más directamente, porque el consumidor asocia a pedidos, atención al cliente, bien, etc. Ese que muchos e-commerce se apalanquen en tu marca hace que haya más consumidores conscientes de tu existencia y que ya hayan hecho asociación positiva por el buen servicio que les has dado. Eso refuerza tu marca y el deseo de comerciantes de apalancarse en ella. Sobre todo teniendo en cuenta que el sector retail, el e-commerce incluido, es en general muy comoditizado, en el sentido de que son muy similares entre sí.
Por tanto, esas empresas tienen mucho incentivo a elegir al mejor para diferenciarse lo poco que puedan. InPost tiene una imagen de marca espectacular. O sea, tiene un NPS de 70-80 en la entrega a APMs y 62 en la entrega a domicilio, mientras que competidores es entre 0 y 40, más cerca de 0 en cuanto a APMs. El 88% de los compradores online en Polonia eligen las APMs de InPost. Las APMs de InPost, estar asociado con él, incluso literalmente motiva a gente a comprar. El top 20% de los consumidores más leales de InPost es el que representa el 70% de los paquetes entregados en APMs de InPost. Los consumidores leales compran en más de 11 e-commerce distintos y en todos eligen las APMs de InPost. Es decir, es una imagen de marca a la que, como comerciante, te interesa asociarte. Y en ese asociarte, haces que la imagen de marca de InPost a su vez mejore. Esto, la imagen de marca, las asociaciones positivas, es la razón por la que InPost domina el mercado polaco. Más del 50% de la cuota de mercado. Y a pesar de eso, crece más que el mercado polaco. Porque DHL tiene presencia en Polonia y ventajas en costes. Básicamente lo que ya hemos dicho. Por tanto, la diferencia tan abismal te lo explica la imagen de marca. Entonces, por esa imagen de marca, la tasa de utilización de las APMs de InPost es que es mayor que la competencia, incluso cuando la de la competencia, las máquinas de la competencia están más cerca. Esto permite a InPost optimizar sus operaciones y costos unitarios, dando mejor servicio, reforzando la marca, financiando la densidad y escala de la red en bucle. Esto no es una particularidad en el mercado polaco. InPost es capaz de replicarlo, es capaz de crear marcas muy valoradas. En Francia, como antes he dicho, Mondial Relay se ha convertido en una de las top 50 marcas más valoradas de Francia. Es la empresa del sector con más NPS, haciendo un sorpaso a la empresa postal tradicional, que es La Poste. Todavía queda mucho, pero básicamente porque en Polonia llevan desde 2009 con las APMs y en Francia menos de 4. Paréntesis, no es muy importante que el nombre de la marca que opera InPost sea InPost. Incluso puede ser contraproducente porque la expansión la empiezas desde cero y no en base al reconocimiento que tiene ya de por sí la empresa que has adquirido. Lo que importa es que InPost sea la propietaria de esa marca, sin más. Además, la imagen de marca, en este caso, te pone muy por delante de un competidor. Pongamos que viene un competidor y ofrece lo que InPost, pero con unos márgenes de en vez de 20%, 10%. O sea que su propuesta va a ser cobrar 20 céntimos menos, 10% de 2 euros, pero no estoy tan seguro de que el pedido lo tenga muy cerca de casa, llegue bien, a tiempo, y si hay algún problema, se soluciona en nada. Sobre todo teniendo en cuenta que la gente por esto de la imagen de marca paga márgenes brutales. No vas a pagar 20 céntimos más por tener una mayor garantía de que tu experiencia sea ultra fluida. Pues no sé. Entonces, lo de InPost tenía sentido porque era una propuesta significativamente diferenciadora en un mercado cuya logística tampoco estaba muy desarrollada y por tanto con mucha barrera de entrada. En cambio, ahora sería entrar en un mercado desarrollado y la reducción de precio que ofreces es una fracción de la reducción que InPost ofrecía. Y a pesar de eso estuvo casi 9 años en pérdidas por toda la inversión que tuvo que hacer. En suma, una empresa que quiera competir tiene que hacer muchísimas inversiones y para rentabilizarlas tiene que atraer una clientela muy grande, lo cual es muy difícil si no tienes una propuesta suficientemente diferenciada. Y 20 céntimos menos no bate una marca, no es suficientemente diferenciadora. Vamos a concretar esto a competidores más, ya digo, concretos. Primero, InPost versus DHL, etc. DHL es líder en Europa, tanto en paquetes manejados como ingresos. Tiene la mayor presencia sobre todo en Alemania, Reino Unido y Francia, pero también es relevante en Polonia. Luego están UPS y FedEx, que están enfocadas sobre todo en Estados Unidos. Lo que tienen en Europa no es tan grande
y sobre todo están enfocadas en Alemania, Reino Unido y Francia, porque son las que, como antes hemos dicho, los tres mayores mercados de e-commerce. Luego ya tienes a empresas más pequeñas tipo DPD, que tienen algo menos, pero muy pequeñas APMs, o DX Group, que está casi todo en Irlanda y Reino Unido, pero literalmente no tiene APMs ni lo pretende. Y luego tienes pues otras, pero ya sería extenderme demasiado. La tesis respecto a todas estas es lo que ya he dicho. Ninguna tiene la imagen de marca de InPost. En domicilio, las más grandes estilo DHL, UPS y FedEx son un poco comparables, pero aún así InPost es mejor, y en APMs InPost se come a todas. Por tanto, ninguna es capaz de rentabilizar sus APMs al mismo nivel, por tanto, ninguna justifica hacerlas crecer, tanto en expansión como densidad, al nivel de InPost. Por lo que tampoco entran en el bucle de imagen de marca, financiación, etc. Algo más de mención específica se merece DHL por ser líder en Europa. Uno podría pensar que DHL, al tener muchísima presencia, tiene más imagen de marca que InPost, en el sentido de reconocimiento de los consumidores y por tanto se fían. Lo cierto es que aparte de que las asociaciones de la gente no son tan buenas como hemos visto, como consumidor, el que la entrega a domicilio te la haga bien no te garantiza que la entrega fuera del hogar, básicamente a puntos de entrega, la vaya a hacer bien, lo cual se ve en los NPS. DHL habla de que les importa la satisfacción del consumidor, incluso que usan NPS para tomar feedback del servicio, etc. Pero luego nunca te dan las cifras concretas que tienen y tampoco te hacen una comparación con sus competidoras. No lo hacen porque salen mal parados. Lo único que te darán son datos de su uso de app móvil, etc. Pero eso es que no te dice nada. O sea, si eres el operador logístico más grande de Europa y tercera del mundo, tendría cojones que con la cantidad de clientes que tienes, pues no tengas muchísimos usuarios. Entonces, esta es la razón por la que InPost tiene una tasa de utilización mayor en sus APMs, incluso cuando las APMs de competidores están más cerca. Razón por la que InPost rentabiliza esa inversión muchísimo más que DHL y por tanto justifica que haga esa inversión muchísimo más que DHL. Porque las APMs no las inventó InPost, las inventó DHL en 2003 en Alemania. InPost lo copió para Polonia y las expandió muchísimo más. Solo que al haberse obsesionado con ellas, es mejor, lo cual le da los motivos para seguir dominando en los próximos años. Entonces, DHL y también UPS y FedEx probablemente sigan teniendo una cuota de mercado muy significativa, pero sobre todo en entrega a domicilio, no entrega fuera del hogar, siendo esta nueva propuesta muy interesante como hemos visto. Segunda cuestión, coches autónomos y drones. La conducción autónoma es una innovación enorme si se desarrollase. Menos coste de personal, entregas más rápidas porque estás trabajando 24/7, etc. FedEx está trabajando en la conducción autónoma. Ninguna otra significativamente, o por lo menos de las que son mínimamente grandes. E InPost no lo está haciendo. Ahora bien, 1. La conducción autónoma más desarrollada la tiene Tesla. Y su idea es que así como si tú sabes conducir, puedes conducir por cualquier sitio, no necesitas pasearlo, etc. antes de conducir para saber cómo es, porque reacciones en el momento. Y el entrenamiento para que la IA del coche tenga esa capacidad es cuestión de Tesla y que los desarrollen, etc. Entonces, no creo que en caso de desarrollarse esta tecnología la adaptación requiera demasiado tiempo. Segundo, será en Estados Unidos donde se mostrará si es viable. En Europa, la conducción autónoma está muy frenada y muy limitada por la regulación. Por tanto, si se ve viable, será un problema para UPS en Estados Unidos, que tendrá que competir con FedEx. En Europa, veríamos si es viable, dejarían de atarnos las manos y ahí todos empezaríamos igual, como quien dice. Tercero, para aplicar la logística, también se necesitarían robots humanoides que seleccionen las cajas, las saquen del camión, caminen con ellas y las pongan donde deben. Si no, tendrías una
que tener una persona en el camión y para eso que también conduzca. Paréntesis, habría motivos para hacer esto porque evitas accidentes y demás, pero bueno, no es tan claro, sobre todo en la logística. Cuarto, InPost tiene la base de consumidores que gestiona. Por tanto, puede rentabilizar esa inversión en coches autónomos, más bien furgonetas autónomas, pero bueno, se entiende. El problema sería que el ahorro de costes de APMs frente a domicilio dejaría de ser tan grande. Pero el NPS de InPost, incluso en entrega a domicilio, es superior a las otras. Así que tampoco habría que temer del todo, teniendo en cuenta todos los beneficios que traería la conducción autónoma. Respecto a drones, se ve como muy innovador, pero se ha visto que no es tan confiable ni veloz, ni con capacidad de llevar muchos paquetes frente a una persona con una furgoneta. En 2022, FedEx anunció que abandonaba el proyecto porque no había resultados, que en ese momento era el que más desarrollado estaba. E incluso Amazon, con toda su infraestructura y tras más de 10 años de desarrollo, solo realiza vuelos de prueba en zonas restringidas de Estados Unidos. Tercero, vamos ahora con InPost versus Amazon. Lo hemos comentado al inicio lo de Amazon, porque uno puede pensar que, hombre, vale que estas otras no tienen tanta obsesión por el cliente, en consecuencia imagen de marca, etc. Pero Amazon la tiene y ofrece servicios de logística a terceros. La cuestión es que hay que entender mejor los detalles de la propuesta de Amazon. La logística, Amazon la hace a pérdidas o break-even. ¿Por qué? Porque el hecho de dar una logística excelente y muy barata atrae consumidores y comerciantes a su marketplace, que a su vez atraen a más consumidores y comerciantes en bucle. Con su marketplace es con lo que gana dinero y por tanto lo que le interesa es atraerlos ahí, básicamente con los fees, la suscripción, los anuncios, etc. Entonces, Amazon sí ofrece servicios de logística a terceros, pero aquí está la cuestión. A terceros que se hayan integrado total o parcialmente en el marketplace de Amazon, es decir, venden solo en Amazon, pero el inventario no lo posee Amazon, o venden tanto en Amazon como en su propia web, pues a ellos se les ofrece completamente el servicio de logística porque contribuyes al marketplace de Amazon. Básicamente eso es Fulfillment by Amazon, FBA. Paréntesis, aunque el nombre solo sea Fulfillment, no solo hace el fulfillment, también hace la entrega de última milla. Pero a terceros que no se hayan integrado en el marketplace, desde 2022 sí les ofrece un servicio de logística con cobertura mundial, multichannel fulfillment, pero la propuesta de valor no es tan buena. No ofrece entrega al día siguiente, prioriza a los e-commerce de su marketplace, te exige una comisión significativa porque es con lo que puede ganar dinero, porque no va a ganar contigo dinero al meterte en el marketplace. Tampoco ofrece atención al cliente y soporte para reclamaciones, etc. Y por tanto, es la razón por la que esta línea representa menos del 10% del Third Party Services en la que está el Fulfillment by Amazon. Porque Amazon no es inversión como locos. Es inversión como locos donde hay retorno claro y significativo. Desarrollar una red exclusivamente para quienes no están integrados en tu marketplace sin una propuesta clara de diferenciación es infinitamente peor idea que una que tenga sinergia con todo tu ecosistema. Esto lo digo como accionista de Amazon, es decir, que no es ninguna crítica a Amazon. Me encanta el negocio. Paréntesis, la tesis la subiré en principio en menos de un mes porque es un coñazo explicar todas las empresas con las que tiene una relación de competencia, etcétera, por todos los sectores en los que está metido, pero bueno. O sea, te lo podía explicar, te lo podía argumentar, pero resumirlo todo claro, sistemático, etcétera, para una tesis completa, se me va a hacer largo. Entonces, la amenaza para InPost sería que el mercado de los e-commerce independientes decreciese, lo cual no está sucediendo. Sobre todo ese fue el riesgo que se comieron UPS y FedEx cuando Amazon estaba creciendo como loco, que es cuando hubo la sustitución. La realidad es que hoy en día hay muchos e-commerce independientes cada vez más y simplemente no les interesa tampoco meterse en Amazon. Porque
no te diferencias tanto, te pones más en un de tú a tú. Que de nuevo esto no es una crítica a Amazon, es extraordinario lo que hacen y por eso estoy invertido. Véase, pues muchos e-commerce famosos que trabajan con Impost. Véase Vinted, Zalando, eBay, Zara, H&M, Decathlon, Ikea, Adidas, New Balance, Massimo Dutti, Sephora, Shein, Temu, River Island, ASOS, etc. A estos pues, no les interesa meterse en Amazon. Y están muy interesados en APMs, porque son, aparte de que son una propuesta de muchísimo valor, como hemos dicho, sobre todo por las devoluciones, son una propuesta de valor enorme, ahora que muchas están con la estrategia de Omnichannel. De hecho, muchas están dejando de dar la devolución gratis, salvo que se haga a través de APMs o PUDOs. Por último, está el hecho que los pedidos en Amazon en Polonia los gestiona Impost, toda la logística. Se hace con bastante poco margen, que es como lo ha estructurado también los tratos de UPS en otros países, por lo que hemos explicado de que Amazon vende a coste, por así decirlo, la logística, pero bueno. Entonces, vamos a ver con el posicionamiento frente a clientes, que son los comerciantes. Aquí está el tema Allegro versus Impost. Impost tiene concentración de ingresos en dos comercios, Allegro y Vinted. Cada una representa alrededor de un 20% de los ingresos. Vinted, asumo que sabéis lo que es, un e-commerce de productos de segunda mano. Allegro quizá no lo sepáis. Es esencialmente un Amazon polaco. Es un marketplace donde como e-commerce puedes vender tus productos y por tanto se atraen más consumidores al marketplace, por tanto más e-commerce en bucle. También tiene que con la suscripción a Allegro tienes entrega rápida y gratis. Pudo desarrollarse porque Amazon todavía no estaba muy metida en el mercado polaco. Ahora sí lo está, pero ya Allegro se ha solidificado, así que no es tan fácil quitarle la posición. El riesgo aquí no sería que estos comerciantes sean sustituidos por otros, paréntesis, ya sea estos o cualquier otro que he mencionado antes. En tanto, esos otros se asocian con Impost, teniendo eso mucho sentido porque a esos e-commerce les has robado unos clientes que tenían mucha estima a Impost. El riesgo sería que estos comercios sustituyan a Impost como proveedor, no por otros proveedores, como hemos explicado, sino sobre todo por desarrollar su propia logística, que es lo que está pasando con Allegro. Hace unos meses se comentó que Allegro no renovaría su acuerdo con Impost en 2026, que es cuando termina, y la acción cayó de unos 16 euros a 12 y pico, en mínimos. Luego volvió a subir porque se vio que solo eran rumores, pero ahora está en 13 euros porque Allegro está quitando, o eso dicen los clientes e incluso Impost, la opción de elegir a Impost. Está dando la opción a los clientes de que solo pueden elegir los propios puntos de entrega de Allegro, que son sus APMs, que se llaman OneBox o los PUDOs, sobre todo ahora en tiendas como Zakka, que son tiendas de variedad que hay en Polonia. Mi opinión al respecto es dos. 1. Es un error por parte de Allegro. Por 4 duros, que además al consumidor le dan igual, especialmente al suscriptor, porque no tiene que pagar cada vez que hace un pedido, quitas un servicio que el consumidor valora muchísimo, arriesgándote a que el bucle de más consumidores, más comerciantes, se te vuelva en contra. Teniendo otros, véase el Amazon real a Impost, porque el 90% de los clientes leales a Impost, que son casi todos, compran en múltiples e-commerce, en más de 11. Entonces, es que el CEO, cuando hubo la primera noticia, hace 2 conference call, hizo una muy buena analogía, que es que el segundón de un partido político se presente a presidente frente a quien tiene un apoyo popular con una diferencia extrema. Segundo, a pesar de que lo considere un error, Impost no puede hacer nada al respecto. El propio CEO lo ha dicho recientemente en una entrevista. Nosotros no forzamos a nadie. Entonces, ¿qué debe hacer Impost? Pues esto lo dijo también el CEO, pero hace 2 conference call, cuando hubo, ya digo, la primera caída por lo de Allegro. No se enfocan en los competidores, se enfocan en los clientes. Y me pareció genial, o sea, la respuesta me parece perfecta. Porque es el motivo a largo plazo por el que los comerciantes, tanto polacos como no,
y en los no es que está el mayor valor futuro, quieren tanto asociarse con él, permitiendo crecer más la marca en bucle. Vamos ahora con la directiva. Primero, skin in the game y rendimientos. Rafał Brzoska, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, es el CEO y fundador de la empresa. Revolucionó el mercado postal polaco, haciendo que las APMs se convirtiesen en el método de entrega mayoritario en todo el país. Fundó la empresa en 2001, desde 2009 se enfocó en las APMs y ha sido un éxito. Eso lo convirtió en una de las personas más ricas de Polonia, con un patrimonio de unos 1.000 millones de euros actualmente y 800.000 millones de euros en impuesto. Posee el 12,5% de la empresa. El actual CFO, que es Javier Van Engelen, entró en abril de 2024, por lo que no tenemos disponible para evaluar sus rendimientos demasiado. Lo que tenemos es su track record como CFO, que a priori está bastante bien. La calidad de la directiva considero que es muy buena. Impost han cumplido con los objetivos pasados en cuanto a ingresos y beneficios. En cambio, si nos fijamos en UPS, DHL y FedEx, suelen tener bastante malos resultados a este respecto. O sea, UPS tolerable pero no buena, DHL un poco peor, FedEx horrorosa. En cuanto ya digo, cumplir con los objetivos que pones. Por último, respecto a la remuneración, más de un 80% de la remuneración, tanto del CEO como del CFO, es variable. Y se distinguen dos tipos de remuneración variable. Short Term Incentive, que es pago monetario en base a objetivos de EBITDA ajustado, es el 60% de esta parte. Y luego reducción de emisiones y desarrollo de talento, que es el restante 40%. Y luego está el Long Term Incentive, que es pago de acciones después de un periodo en el que se evalúa el rendimiento durante 3 años, en base a objetivos EBIT, solo EBIT. En general me parece muy bien. O sea, la única crítica sería que lo del EBIT ajustado, porque es muy manipulable y no está necesariamente relacionado con la generación de valor al accionista. Vamos con la gestión de capital, que, como antes he dicho, el foco está en crecer y para ello se han centrado en reinvertir. Es lo que deben hacer para mantener su ventaja competitiva y adquirir cuota de mercado en un mercado con tanto potencial y crecimiento. Solo que hace unos años estuvieron reinvirtiendo incluso 3 veces el free cash flow que generaban, llegando a niveles de 3 veces deuda neta EBITDA. Eso ha permitido que ahora tenga una deuda neta EBITDA de 1,5 y en los próximos años se espera de 1, y también que hace nada se haya reestructurado la deuda y ahora el interés que se paga es de 1,5 más la tasa variable en la que se hacen los préstamos interbancarios en Polonia, siendo la tasa de préstamos interbancarios casi la mínima, inferior a casi cualquier préstamo, incluyendo para empresas. En suma, alrededor de un 5% frente a un 8 o 9% que se pagaba antes. Entonces, también la calificación crediticia está bien y va mejorando. Moody's la califica Ba2, que es 2 escalones por debajo de lo que se le da a empresas de calidad y poco riesgo, lo que se llama grado de inversión, que no necesariamente significa que si no está ahí no puedes invertir en eso. Significa que si sobre todo lo que buscas es pues empresas que claramente están muy generalizadas, etcétera, pues ahí es cuando se convierte, si está fuera de ahí, digamos, se convierte que algo en lo que tu perfil no entra. Pero, ojo, con perspectiva positiva, es decir, que podrían subirla a Ba1 y solo estaría un escalón por debajo del grado de inversión. Y Fitch ya dice que se merece estar solo un escalón por debajo, por el crecimiento y la mejora de la deuda. La califica W+, pero con perspectiva estable. Todo esto se alinea con lo que estamos diciendo en toda la tesis, que es que está adquiriendo cuota de mercado y eso le está ganando ventaja competitiva. Por último, desde la salida de bolsa no ha habido dilución al accionista y parece que no la habrá. En todo caso, podría haber algo de recompra de acciones, ya que hubo un poco cuando la acción cayó muchísimo hace 2 años, pero tampoco se espera que todo el free cash flow o casi todo el free cash flow vaya a reinversión, como digo. Entonces, vamos terminando. Riesgos.
La tesis a largo plazo se caería o habría incertidumbre al respecto si algo de lo siguiente se cumpliese. 1. Que el mercado de e-commerce independientes decrezca. Es más fácil nadar cuando la corriente va a tu favor que en tu contra. Este es un riesgo extremadamente poco probable, por lo menos a medio plazo, e incluso si se diese, Impost tendría una propuesta de valor suficiente y todavía mucha cuota de mercado que coger, así que podría crecer incluso en este escenario. Segundo, que las APMs no sean tan valiosas para la gente. Este de nuevo es un riesgo extremadamente poco probable a medio plazo. Ya digo, datos, o sea, la entrega a puntos fuera del hogar está creciendo muchísimo más que a domicilio, porque es una propuesta muy buena, mínimo para la gran mayoría de la población. El riesgo sería, como he dicho antes, si se desarrolla la conducción autónoma, pues la reducción de costes que te implica tener menos conductores se te reduce. Aunque seguiría siendo más barato por la eficiencia de poner todos los paquetes en el mismo sitio, solo que no tan barato versus la entrega a domicilio. Tercero, que se duerman en los laureles y dejen de aumentar la extensión y densidad de la red de puntos de entrega, por tanto la satisfacción del cliente. Este, de nuevo, es un riesgo que veo muy poco probable, porque en todas las conference call están que han creado más APMs, la satisfacción del consumidor tal, que es un mercado muy competitivo, así que si dejan de mejorar pueden quedarse atrás, etc. Cuarto, que no consigan una imagen de marca suficientemente diferenciadora o que los consumidores no lo valoren tanto. En otras palabras, que sea una commodity. Por tanto, simplemente se hayan beneficiado de haber adquirido cuota de mercado por ser los primeros, pero eso no haya creado diferenciación real alguna. Ahí tendrías pues el riesgo de no cumplir crecimiento y tener que entrar en una guerra de precios con otros proveedores de logística como son UPS, FedEx y sobre todo DHL. No demasiado, pero sí márgenes de un 10% que implican una caída del casi el 50%. Ya digo, este es el riesgo fundamental de la tesis, pero apuesto porque no pase. Porque la diferencia es muy notable e Impost ha demostrado que es capaz de replicarlo en otros países en unos años, ya sea Francia, y las exigencias para que esto se valore de forma suficiente son pequeñas. Lo que antes he comentado de que por 20 céntimos prefiero a quien sé que me va a traer el paquete bien, a tiempo, y que si hay algún problema lo podré solucionar fácilmente. Ahora, respecto a los riesgos más secundarios, uno, que pierda Allegro. No por perder ingresos en sí, porque como veremos en el apartado de valoración, que es lo que viene a continuación, la cotización hoy ya lo está descontando. Sobre todo, sería un riesgo porque la tesis se te va sobre todo al desarrollo internacional de Impost, que es en lo que puede haber más incertidumbre, sobre todo si puede crear una imagen de marca suficientemente fuerte. Mi opinión sería que sí, basado en lo que ha conseguido en Francia en menos de 4 años. Segundo, que Amazon entre agresivamente en el mercado de e-commerce independiente. Esto me parece menos probable por lo que hemos dicho, y Amazon tampoco ha expresado ningún plan al respecto. Lo que sí hay es que Amazon, a los miembros de Prime, aunque no compren en un e-commerce que esté integrado en el marketplace de Amazon, sino que lo compren en un e-commerce independiente, a ese e-commerce independiente, aunque no esté integrado en el marketplace, los pedidos que hagan los suscriptores de Prime se lo gestiona Amazon totalmente, o tienen esa opción. Para los pedidos que no los hacen los suscriptores de Prime, tienes que buscar a otro o aceptar el servicio limitado de Amazon. Así que ya digo, no lo veo tan riesgoso a este respecto. Tercero, que alguna adquisición no le salga bien. En general, la adquisición más riesgosa fue la de Mondial Relay, que costó mucho dinero. No por múltiplos, sino por absoluto, al ser un player importante en Francia. Ahora están comprando players más medianos, pequeños, siendo por tanto el riesgo más limitado. Aunque, si comprasen algún player grande, yo me fiaría de ellos. Cuarto, reportan en moneda polaca, Zloty, PLN, así que tienes un poco de riesgo cambiario, si se quiere. Aunque, a largo plazo, esto se reduce a la diferencia de inflación entre las dos monedas.
Polonia es un país serio, con una economía en crecimiento y que en unos años se espera que supere el PIB per cápita de España, así que no lo desprestigiemos. Básicamente, desde que es una economía de mercado, salvo por años extraordinarios, básicamente los de 2022 y 2023, la inflación ha sido 3-4%, la del euro 2 y pico, diferencia de un punto porcentual. Por último, riesgos temporales sería 1. Todo lo que sea volatilidad macroeconómica, pues crisis, inflación, etc. Un escenario de estancación sería lo más preocupante, pero eso para todas las empresas, y en esta todavía tienes el hecho de que incluso a encontrar marea puede crecer por lo que hemos explicado. Segundo, cumplimiento de normativa de protección de datos postal, etc. Pues alguna multa, aunque no ha tenido. Y tercero, pues acusaciones de greenwashing, que no las ha tenido tampoco. Para que no sepáis qué es greenwashing, es marketing de ser sostenible no respaldado en la realidad. Lo cual no es el caso, porque a priori lo está haciendo bien y con datos claros. Respecto a subidos de petróleo y demás, es capaz de trasladarlos completamente a los clientes. Así que tampoco es un riesgo. Vamos por último, la valoración. Aunque soy un chaval random de 20 años, todavía ni he terminado la carrera universitaria. No me hagáis caso. Hecho el disclaimer. Para la valoración asumimos lo siguiente. 1. Ingresos crecientes al 15% anualizado aprox. Ahora los desglosaré por años. Básicamente porque se espera que de aquí a 2030 el mercado de e-commerce en Polonia crezca un 8% anualizado. En Francia, 8%. Reino Unido, 8%. España, 20%. Italia, 10%. Portugal, 11%. La propuesta de impost es muy buena, de nuevo, para mínimo la gran mayoría de la población. Es el player número 1 en cuanto a ello, siendo también el número 1 o en camino en cuanto a NPS, así que ese gap, al final, se tiene que disminuir. Además, todavía no han hecho nada fuera de Polonia con lo de Impost Pay, que comentamos al inicio, que aumentas la conversión a venta un 30-70%, así que solo con eso ya justificas que crezca más que el mercado. Razones, estas dos, por las que consistentemente ha superado las tasas de mercado en todos los mercados en los que ha estado, incluso Polonia estando más consolidado ahí. Entonces, los analistas este año estiman un 30% de crecimiento, pondremos 25% para asegurarnos más, el año que viene 18%, luego 15% y a partir de ahí 12%. Y eso del 30% es el guidance que dio la directiva, incluso un poco más dio. Todas estas estimaciones que he dicho me parece bien y es lo que pondré. Luego, respecto a los márgenes EBIT, estos años se espera que simplemente se mantengan por toda la inversión en el crecimiento internacional, aunque dentro de unos años lo razonable es que crezcan porque la expansión internacional se va a ir rentabilizando, acercándose a lo que tienen en Polonia. Así que asumiremos 18% estos años y 20% dentro de 5. Tercero, beneficios crecientes a ritmos superiores a los de los ingresos por margen EBIT creciente. El ROIC, básicamente el retorno del capital invertido, ha sido el 16% en 2024, que fue que apenas hicieron reinversión y por tanto no deprimieron tanto el ROIC. Siendo Impost una empresa relativamente donde el capital invertido es importante, aunque será superior en el futuro por mayor reutilización del capital invertido, y también Impost siendo una empresa donde el capital invertido es buena parte del negocio. Cuarto, ni dilución ni trato, es decir, recompras o dividendo al accionista. Quinto, deuda neta entre EBITDA del 1 aproximadamente. Y sexto, un múltiplo EV Free Cash Flow de 25. Me parece razonable por su crecimiento del EPS futuro. Si uno quiere ser más conservador, puede poner un 20, pongamos 23. Eso nos da que para finales de este año debería valer 70 PLN y 140 para finales de 2029. A precio de 155 slotis hoy, 13 euros con un tipo de cambio de 0,23, tenemos un margen de seguridad del 30%, lo que antes he comentado de que lo de Allegro ya está descontado, y una rentabilidad anualizada del 20%. Conclusión,
La tesis se resume en que InPost es una empresa que está creando su ventaja competitiva mediante el crecimiento de la empresa, siendo la consecuencia un gran posible retorno al accionista. Básicamente, crecimiento más creación de la ventaja competitiva. Cotiza a múltiplo razonable, pero gracias al crecimiento de los próximos años, incluso décadas, puede generar grandes rentabilidades anualizadas. Eso es todo y que Dios os bendiga.